Como está de pie, va a buscar en el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, verso 3. Y dice así la poderosa palabra del Señor, Isaías 55, 3. Inclinad vuestro oído. ¿Cómo dice? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Padre, gracias por esta hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Gracias, en su grande Padre, misericordia usted nos llamó de las tinieblas, sí, Señor, amado, a su luz admirable. Sí, Padre. En su inmensa misericordia perdonó Sí, nuestras faltas y pecados, Sí, Padre. y ha tenido a bien mantenernos en su iglesia, Señor, defendiéndonos de tanta cosa mala que está pasando. Sí, Señor. Y usted tiene misericordia de Sí, nosotros. Padre. Gracias le damos, glorioso Dios. Abra la mente, abra el entendimiento y permítanos, Gracias. glorioso Señor, Sí, Padre. recibir su santa palabra Sí, para Señor. crecimiento espiritual. Sí, Padre. Se lo pedimos, Padre, Gracias. en el nombre de Jesús. Muy bien, tengan la bondad de sentarse. El tema de hoy es: inclinad vuestro oído. Cuando uno quiere oír algo, hasta uno se pone en la mano así. A ver, dime otra vez, ¿qué? Uno quiere recibir cuando es algo bueno. Y aquí el Señor le habla al pueblo de Israel y nos habla a nosotros. Y nos dice en 55:3, inclinad vuestro oído. ¿Qué es inclinad vuestro oído? Es poner atención. Una vez más. ¿Qué es inclinar el oído? Es poner atención. Ya les he enseñado a ustedes, mis amados, ojalá que lo aprendan. Cuando hay una palabra del Señor profética en la iglesia, guarde silencio. No es momento de gloria a Dios y aleluya. Es momento de oír, es momento de inclinar el oído y oír qué dice el Señor. Por eso es que cuando uno está predicando, no se permite que la gente ande para allá y para acá haciendo desórdenes, porque están interrumpiendo la palabra del Señor. Aleluya. Tiene que haber reverencia en la casa del Señor. Sí, Señor. Aleluya. Tiene que haber una reverencia. Por eso es que uno de predicador siempre va al baño antes de predicar. Imagínense que a mí se me olvida hacer del baño y estoy aquí, con permiso, hermanos, ahorita vengo. Es una falta total de respeto Aleluya. para los hermanos y para el Señor. Entonces, uno tiene que inclinar su oído a la palabra bendita de Dios. Sí, Amén. Cuando tú en tu devocional personal de tu casa estás estudiando la palabra del Señor, tienes que poner atención. Por eso yo el otro día compartía que en la reunión de pastores, les decía a los hermanos pastores, les recomiendo que se compren una silla, que la carguen en su carro, y cuando vean un lugar interesante, un lago, un río, algo donde puedan estar en paz, párense, bajen su silla y siéntense y guarden silencio para que el Señor les hable y para que Dios se pueda comunicar con ustedes estando ustedes en paz, porque cuando estamos en paz el Señor habla y esa paz la tenemos que proporcionar nosotros, permitiendo que la paz de Dios se ejerza en nosotros. Que la paz del Señor sea visible en nosotros. Sí, amén. Estar en paz. Por eso ponen estos sillones tan cómodos aquí, estas mesas aquí, que no es común. No es común que en una iglesia haya mesas y sillones. Y nos la ponen nuestros hermanos americanos para que estemos en paz. Señor. Y recibamos en paz la palabra del Señor. Amén. Que es pan de vida. Sí, Señor. Aleluya. ¿Qué es la palabra del Señor? Pan de vida. Es pan de vida. ¿Para qué es pan de vida? Para el espíritu. Porque este espíritu está hambriento de palabra viva. Y cuando alimentamos este espíritu de vida que vive en nosotros, nos fortalecemos en el Señor y crece nuestra fe. Amén. Y es cuando no somos hombres y mujeres con una fe flaca. Porque hay hombres y mujeres con fe flaca, fe débil, una fe raquítica, porque no inclinan su oído a la palabra del Señor, no ponen atención. Por eso es que cuando tú oyes un programa de radio, oyes una prédica y es una palabra que viene del Señor, uno le da por oír.
Porque por el oír viene la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Y por el oír creces. Sí, amén. Por eso aquí el Señor le habla a su pueblo Israel y le dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Dos cosas: inclinar el oído y venir a Él. Pareciera como si dijera lo contrario: no inclinen el oído y aléjense de mí. Es lo que la gente hace. No ponen atención y no vienen al Señor. ¿Y cómo crecerán así? ¿Cómo darán fruto así? ¿Cómo los usará el Señor así? ¿De qué manera podrá el Señor usar a una persona que no inclina su oído y que no viene a Él? Miren, necesitamos predicadores. Amén, gloria a Dios. Yo necesito más hermanos que prediquen aquí. Aleluya. Porque cada día ya el Señor me está exigiendo más trabajo fuera de aquí. Y necesitamos tener más predicadores. Amén, gloria a Dios. Necesitamos que Marcelino se levante, necesitamos que Gabriel se levante, necesitamos que la hermana Mari se levante a predicar, que el hermano Abel se levante, que la hermana Laura, que nuestro hermano Jay, nuestro hermano Jorge, que tengamos cantidad de hermanos y hermanas dispuestas a servir, a compartir lo que el Señor les da. Aleluya. Con los demás. Es cuando Dios empieza a dar dones, talentos, ministerios, porque estamos deseosos de servir en la obra del Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Por eso el Señor le dice aquí a su pueblo: inclinad vuestro oído y venid a mí. Y luego dice: oíd. ¿Cómo dice? Oíd. Oíd. Bienaventurados los oídos que oyen. Señor. Oíd y vivirá vuestra alma. Fíjate con qué cosas vivirá el alma. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Pues a la gente no le interesa si su alma se muere y pasa una eternidad en el infierno. No vienen al Señor, no quieren oír palabra del Señor, y en vez de venir desean la primera oportunidad para alejarse del Señor. Y me voy por esto y por esto y por esto. Y te enumeran toda la lista de cosas por las que se van. Oye, ¿cómo va a ser? Cuando estamos aquí por su pura gracia y misericordia. Amén, aleluya. Van más de 100,000 muertos en Estados Unidos ya de esta pandemia. Y con este rebrote que se vino, que ya va en la cepa número 6, ya se mutó el virus. Para que usted entienda que es una mutación. Una mutación es que el virus, cuando empezó con la cepa 1, ¿y qué es una cepa? Una cepa es una muestra de ese virus. Pues esa muestra, cuando tú le empiezas a dar medicamentos, el virus produce nuevas proteínas para defenderse de esos medicamentos que tú le das, y se muta en una segunda cepa que ahora resiste los medicamentos que le diste en la primera. Ahora en la segunda estos medicamentos ya no le sirven, ya no funcionan. Pues ya vamos en la cepa número 6, que se volvió increíblemente activo. Si antes una persona duraba un mes en morirse, ahora dura 4 días, 3 días o 2 días. Ahora en 2 días, 4 días se muere. Y aún así la gente le importa poco buscar de Dios. ¿Y cómo podemos explicar eso? Dígame usted, hermano. ¿Cómo podemos entender eso? Yo le preguntaba al Señor: Señor, hágame a mí entender por qué la gente no le quiere servir. Yo le preguntaba al Señor y no tengo respuesta todavía. Pero sigo esperando que un día me dé una respuesta sabia como las que sabe dar el Señor. Amén, gloria a Dios. Yo le he preguntado: Señor, ¿por qué la gente no le quiere servir? ¿A qué se debe? Yo quiero saber por qué la gente, en vez de venir a usted, desea alejarse de usted. ¿Por qué? Cuando el Señor es vida y vida en abundancia. Amén, aleluya. Cuando el Señor en su infinita misericordia borró nuestros pecados, borró nuestras iniquidades. Una vez el Señor me dijo en la iglesia de Canagua: he borrado todas tus iniquidades. ¿Quién puede hacer eso, hermano? Dígame usted, ¿quién puede hacer eso? Solo el Señor. Amén, aleluya. Solo el Señor. Y Él nos pide que vengamos a Él, inclinemos el oído, pongamos atención para crecer. Señor, aleluya. Y para lograr llegar a tener esa vida eterna. Dice el 55:1, sígame con el 55:1 de Isaías. A todos los sedientos, ¿cómo dice? A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Cuáles aguas? Las aguas del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque el que beba de esta agua no volverá a tener sed. Jesús dijo.
El que beba del agua del Espíritu ya no tendrá sed, porque el que bebe del agua física volverá a tener sed. Pero el que beba de esta agua, su sed será saciada en el Espíritu. Por eso cuando venimos aquí, nos nutrimos y bebemos de agua viva y de pan vivo. Y dice, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Aquí no ocupas venir con dinero, aquí ocupas venir con oído atento a recibir. Amén, aleluya. Palabra del Señor. Y beber de esta agua, de esta que estamos bebiendo ahorita. Amén, aleluya, gloria a Dios. Para que tu espíritu sea saciado. Por eso es que después de una prédica dices, me siento bien, me siento contento, a gusto. Claro que sí, ¿cómo no te vas a sentir contento y a gusto? Si comiste y bebiste. Amén. Y fuiste satisfecho en tu espíritu y en tu alma. Por eso es. Y luego dice aquí, venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Comprar qué? Vino y leche. El vino del espíritu, la leche del espíritu, para crecer, para que sea niño en el espíritu crezca. Porque el niño no puede comer carne. El niño necesita leche. Porque en la iglesia hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos, hay gente muy crecida en el Señor, otros no, y Dios en su misericordia nos alimenta a todos. Amén. Nos da conforme lo que necesitamos cada quien. Amén. Hay gente que dice, esa palabra fue para mí, porque era la que necesitaba. Y dice el 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Aquí le está hablando al que gasta su dinero en borracheras, gasta su dinero en drogas, gasta su dinero en orgías, gasta su dinero en cosas que no le van a traer bendición. Porque la fuerza viene del Señor. Y como el Señor nos da la fuerza para trabajar y para que nosotros nos saciemos de nuestro trabajo, por eso una persona inteligente siempre comerá los mejores platillos, aunque le cueste. Y una persona no inteligente siempre anda buscando lo más corriente, lo más barato, porque no se quiere. No se quiere a sí mismo. Y una persona inteligente siempre vendrá a buscar palabra del Señor, que es gratuita. Amén. Por eso, el arte del comer bien es un arte que solo gente inteligente y educada se interesa en investigar qué es ese arte. Qué comer y qué no comer. Qué alimentarse y qué no alimentarse, qué comer y qué no, qué desechar. Y dice aquí el 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. ¿Haré con vosotros qué? Pacto eterno, es la vida eterna. Haré con vosotros pacto eterno. Y dice, las misericordias firmes de David, el 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de la nación. ¿A quién nos dio el Padre? A su Hijo Jesús. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. ¿A quién nos dio por testigo? A nuestro Rey Jesucristo. Y dice el 5, he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Como la salvación era para los judíos y los judíos la despreciaron, esta salvación vino a parar a manos de nosotros, los gentiles, porque nosotros no somos judíos. Pero por tener fe en Jesús, por creer en Él y por servirle, alcanzamos esta bendita salvación y perdón de pecados. Gratuito. Porque no era para nosotros, era nomás para los judíos. Pero como los judíos a los suyos vino y los suyos lo despreciaron, nosotros alcanzamos esta bendita salvación. Amén, ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Que vengamos e inclinemos nuestro oído para hacer pacto eterno con nosotros. Aleluya. Para estar con Él una eternidad. Amén. En gloria, no en tormento. En gloria. Gloria a Dios. Amén. Y aún así la gente no quiere. Dígame usted, ¿cómo será posible? Hay un ejemplo que dice, una vez pusieron un ejemplo, un predicador y dijo, si en el DMV donde uno saca las placas,
te anunciaran y te llegara una carta que el día de mañana te van a regalar un carro Mercedes-Benz del año, ¿irías o no irías? ¿Usted iría al DMV si le avisaran, mira, si tú vas mañana al DMV te vamos a regalar un carro 0 millas, un Mercedes-Benz nuevecito para ti? ¿Iría o no iría? Honestamente sí. Sí, todo el mundo iría. Pero si tú dices, Jesús regala vida eterna, perdón de pecados, y la gente dice, no, no quiero. ¿Cómo explicar eso? Cuando el Señor anhela que nosotros vengamos a Él. Amén, aleluya. Vino a los suyos y no quisieron los judíos. Lo desecharon. Le dijeron que era el demonio, que no. ¿Cuánto no le dijeron al Señor? Y dice el 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Esto es muy importante. Buscar a Jehová mientras puede ser hallados, mientras estemos vivos. Porque ya de muertos ya no se puede. Buscar a Jehová mientras puede ser llamado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino. ¿Cómo dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino. ¿Y usted ve que el impío deja su camino? No lo deja. Yo he tenido casos de gente que me dice, es que a mí me ha costado mucho, yo no puedo dejar esto. Mira, Dios te da vida eterna. Pues no le hace que me dé vida eterna, pero esto no lo dejo. ¿Y qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer? Simplemente cumplir con invitarlo a venir al Señor. Y dice el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Cómo dice? No. Así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Aunque usted piense que esta palabra no le va a hacer efecto, sí le va a hacer efecto. Porque aquí dice que esta palabra no regresará vacía. Dará fruto. Por eso, inclinad vuestro oído. Poner atención a lo que dice el Señor. Estar atentos a lo que hable. Hacer su voluntad y no la nuestra. Decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué esperas de mí? Heme aquí, dispuesto estoy. Y cuando nosotros nos disponemos en esa disposición, es cuando el Señor nos usa. Es cuando el Señor te envía. Es cuando la gente te busca. Es cuando la gente necesita tus servicios. Es cuando la gente quiere que tú los consueles en su dolor. Eso es un privilegio, hermanos. Eso es un enorme privilegio. Que Dios te concede ese privilegio en muestra de que le estás sirviendo a Él, no al mundo. Aleluya. A Él. Por eso cuando Dios nos llama a su servicio, es un enorme privilegio que no hay con qué pagar, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Mire, el día que vine a hablar con el pastor de esta iglesia, que Dios lo bendiga, el pastor Chat, fui a su oficina, estábamos reuniéndonos allá enfrente. Le dije, mira, pastor Chat, vengo a pedirte que me des permiso de celebrar servicios aquí, en este templo. Y permíteme decirte algo, el templo no es tuyo, es del Señor. Amén, gloria a Y Dios. así como el Señor te llamó a ti, me llamó a mí. Por lo tanto, espero que no me salgas con que me vas a decir que no. No, a la semana, no, sí, vénganse, celebren sus servicios aquí. Y aquí estamos, hermano, ya tenemos años aquí. Han sido generosos, Sí, nuestros amén, hermanos, amén. tan generosos que ellos hacían sus servicios en la calle para que nosotros lo hiciéramos aquí. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Oiga eso. ¿Tú crees que Dios no va a recompensar esas buenas bondades?
Claro que sí. Por supuesto que sí. Porque Dios no se queda con nada. Amén. Bien, sigamos. Y luego dice, es el 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis, con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Aleluya. Mire, yo trabajé en mi profesión de agrónomo muchos años en California. Y yo estaba encargado de ir al jefe de cosecha de la empresa más grande de vegetales chinos del mundo. Y yo tenía que caminar 650 acres 2 veces a la semana, de punta a punta. Y cada que pasaba un cultivo tenía que anotar cuántas cajas daba ese cultivo, con precisión, a un día y a 3 días, para programar las cosechas. Y cuando yo llegaba y me paraba al lado del Chinchán, le decía: Chinchán, en el nombre de Jesús vas a alabar a Dios conmigo. Y esos chinchanes tenían que alabar a Dios conmigo, porque yo cuando iba pasando esos files iba alabando a Dios. Y llegaba el Yorsai y le decía: Yorsai, tienes que alabar a Dios conmigo. Aleluya. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Aleluya. Llegaba el Yuchoy y le decía: Yuchoy, tienes que alabar a Dios conmigo. Y aquí dice que los montes y los collados alabarán a Dios enfrente de ti. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando eres siervo de Él. Amén. Pero cuando eres un desobediente, ¿Mm? cuando eres un criticón de tu hermano, Ah, cuando levantas falso testimonio de aquel y de aquel, los collados alabarán a Dios frente a un desobediente. No. Hay riesgo que le caiga un peñasco encima. O hay riesgo que un árbol se venga encima y lo desaparezca. Porque la obra de Dios está para alabar y bendecir el nombre de Dios. amén, gloria a Dios. Aleluya. Hay gente que ha tenido accidentes en los bosques, que se han perdido. Y hay testimonios de gente que ha dicho que han visto cómo los árboles se salen de su lugar y vienen y los auxilian y los libran de peligro y se vuelven a su lugar. Y tú dirás: no, ¿cómo que no? Si todo está al servicio de Dios. Amén. Aleluya. Y cuando tú eres siervo de Dios, todo lo que respire alabe a Jehová. Aleluya. Y toda la creación de Dios le rinde culto a Dios juntamente contigo. Amén. Señor. Miren esas sillas, de todas las sillas son afortunadas, porque son sillas que sientan en su comodidad a hombres y mujeres de Dios. No están sentando ni a borrachos, ni a vagabundos, ni a gente que le sirve al mundo. Están soportando el peso de la iglesia del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Yo hasta creo que esa silla le dan gloria a Dios. Gloria a Dios que está aquí este siervo sentado en mí. Gloria a Dios por esta sierva que está sentada aquí en él conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Usted cree que la creación no se goza? Si dice que la tierra gime por ser redimida de su pecado, gime día y noche. La tierra clama por ser redimida, y va a ser redimida el día que en la segunda venida del Señor Jesús, sus pies, sus santos pies, toquen el monte de los olivos de nuevo. Ese día la tierra será redimida de su pecado, Amén. Aleluya. de siglos y siglos de pecado. ¿Y la gente quiere de Dios? No, no quiere. Hermano, vamos a la iglesia. No, no tengo tiempo. Hermano, hoy hay vigilia. No. Hermano, un canto. No, no sé cantar. Hermano, un texto. No, no sé leer. Hermano, me da pena. Hermano, algo para el Señor. No, no tengo nada para el Señor. ¿Y cómo quieres que el Señor tenga para ti? Pues la buena noticia es que en su inmensa misericordia siempre tiene algo nuevo el Señor para nosotros. Amén, gloria a Porque dice que nuevas son sus misericordias cada día. Dios. Señor, aleluya. Y que cada día trae su propio afán. Amén. Amén. Por eso dice: no os afanéis
sino que sean conocidas vuestras peticiones con todo tipo de oración, ruego y súplica delante del Señor. Amén. Por eso no hay que afanarnos. Hay que confiar en la inmensa misericordia del Señor, pero demostrarle que lo amamos. Amén. Aleluya. Y se demuestra, dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Qué es lo que habla de nosotros? ¿Qué es lo que habla de nosotros que tenemos una fe viva? Nuestras obras. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Nuestras obras. Que usted diga, yo traigo un canto para el Señor ahora. Es más, leí una lectura que no me nutrió y yo quiero que nutra a mis hermanos. Quiero participar en el Señor. Amén, aleluya. Quiero ser activo en el Señor. ¿Qué dirá el Señor? Te doy más, hijo. Y más, y más, y más, y más. ¿Y todo por qué? Porque hemos decidido inclinar nuestro oído a oír palabra del Señor. Aleluya. Vaya conmigo a Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No hay ninguna otra manera de recibir vida eterna. Que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Él conozcamos al Padre y podamos obtener nuestra vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, Juan 17:3, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo podemos adquirir la vida eterna? Conociendo a nuestro Señor Jesucristo, conociendo al Padre, para ser acreedores de esa vida eterna con el Señor. Inclinando nuestro oído a su palabra, a oír qué dice su palabra. Nuestros ojos que escudriñen la Escritura y andar meditando en el día ese pasaje hasta que el Señor te habla y te dice, quiere decir esto y esto. Y es cuando crece tu entendimiento. Es cuando dices, wow, no sabía. Es cuando creces en el Espíritu. Y es cuando puedes compartir esas perlas de la palabra con los demás. Aleluya. Amén, mis amados. Amén. Inclinad vuestro oído. ¿Qué nos recomienda el Señor? Inclinar nuestro oído, poner atención, Amén. estar atentos a que nos hable el Señor. Miren, hermano, uno de predicador es uno como una antena. Yo siempre cargo mi libreta o cargo plumas, cargo en qué escribir, porque hay ocasiones que se me viene así, ¡pum! Y tengo que sacar la pluma y escribir, porque si no escribo, se pierde. Una idea se pierde en 7 segundos. ¿En cuántos segundos se pierde? Si en 7 segundos usted no pone atención y lo escribe, o lo graba, o hace algo, esa idea se perdió. Y puede ser que esa idea le cambie su vida a usted. Si en 7 segundos usted no anota, ya lo perdió. Por eso, en el Señor tenemos que estar atentos las 24 horas. Aleluya. Cuando el Señor hable, ay sí, Señor, a ver, voy a investigar. Y el Señor habla por claves para motivarte a que tú investigues. No te lo da así todo, te da claves para que tú te vayas por las claves y vas investigando hasta que completas el rompecabezas. Ah, quiere decir esto. Ah, es esto. Para que tú pongas tu parte tuya, tu investigación tuya, tu tiempo tuyo dedicado al Señor. Amén. Amén, mis amados. Amén. Así que inclinen al Señor su Hijo. Amén, mis amados. Amén. Gloria a Dios. Póngase en pie, damos gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Le damos gracias, Padre.